En la fría noche del 29 de octubre de 2005, el corazón mismo de Londres se detuvo, aunque solo fuera por un momento. El icónico Big Ben, el reloj que marcaba el pulso de la ciudad, se detuvo por primera vez en 22 años para someterse a un meticuloso y extenso mantenimiento, que duraría aproximadamente 33 horas. Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres. Popularmente, por extensión, se utiliza también este nombre para el reloj de la torre. Su nombre oficial era Torre del Reloj, hasta que el 26 de junio de 2012, en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II, se decidió que la torre pasaría a llamarse Torre de Isabel. La torre alberga el reloj de 4 caras más grande del mundo, y es la 14ª torre de reloj más alta del mundo. Celebró su 150 aniversario el 31 de mayo de 2009, y se llevaron a cabo diversos actos de conmemoración. La torre se completó en 1858, y el reloj comenzó a funcionar el 7 de septiembre de 1859. La Torre de Big Ben es un icono cultural británico, ya que es uno de los símbolos más prominentes de Reino Unido, y frecuentemente aparece como plano de establecimiento en películas, series de televisión, programas o documentales ambientados en Londres. La Elizabeth Tower, y conocida popularmente como Big Ben, fue construida como parte del diseño de un nuevo palacio, después de que el antiguo Palacio de Westminster fuera destruido por un incendio la noche del 16 de octubre de 1834. El nuevo parlamento fue construido en estilo neogótico. Aunque Berry era el arquitecto jefe del palacio, encargó a Augustus Pugin el diseño de la Torre del Reloj, que es similar a otros diseños de Pugin. El diseño de la Torre del Reloj fue el último de Pugin antes de caer en la depresión y la locura, y cuando Berry le visitó por última vez para recoger sus diseños, Pugin escribió: Nunca en mi vida había trabajado tan duro para el señor Berry, mañana entregaré los diseños para terminar su campanario y es magnífico. La torre también está diseñada en estilo neogótico y tiene una altura de 96.3 metros. El cuerpo de la torre, de 61 metros, se compone de ladrillo con revestimiento de piedra caliza de Anston color arena. Los 35 metros restantes los forma el chapitel de hierro fundido, en cuyo interior hay un pequeño mirador y un faro conocido como Ayrton Light, llamado así en honor al político Actensmi Ayrton, y que se enciende cada vez que el Parlamento está reunido después del atardecer. Fue instalado en 1885, varios años después de la construcción de la torre, por orden de la reina Victoria, para que ella pudiera saber desde el Palacio de Buckingham, cuando los parlamentarios estaban trabajando. Originalmente funcionaba con gas, pero pasó a ser eléctrico en 1903. La torre está asentada sobre una base de hormigón de 15 metros de lado y 3 metros de espesor, con una profundidad de 4 metros bajo el nivel del suelo. Los 4 relojes están situados a 55 metros de altura. El volumen estimado del interior de la torre es de unos 4.650 metros cúbicos, y esta tiene un peso próximo a las 8.667 toneladas. A pesar de ser una de las atracciones turísticas más famosas del mundo, el interior de la torre no está abierto a visitantes extranjeros. Los residentes en el Reino Unido pueden solicitar una visita con antelación a través del Parlamento. La torre no tiene ascensor, por lo que los visitantes deben subir 334 escalones de piedra hasta la parte superior. En tiempos de la reina Victoria, los periodistas bautizaron la torre como Torre de San Esteban. Debido a que los parlamentarios se reunían originalmente en el Salón de San Esteban, estos periodistas se referían a todo lo relacionado a la Cámara de los Comunes, como Noticias de San Esteban. El uso persiste en el idioma galés, donde el distrito de Westminster, y por extensión también el Parlamento, es conocido como San Esteban. Debido a los cambios en las condiciones del suelo desde su construcción, la torre se inclina levemente hacia el noroeste, unos 220 milímetros. También oscila anualmente algunos milímetros al este y al oeste, debido a los efectos térmicos. La inclinación ha continuado debido a la excavación de nuevos túneles del metro cerca de Westminster. Se ha inclinado unos 0.9 milímetros cada año desde 2003, y la inclinación ya es apreciable a la vista. El 2 de junio de 2012, el Daily Telegraph anunció que 331 miembros del Parlamento, incluyendo varios líderes de los 3 principales partidos, apoyaron una propuesta para que la Torre del Reloj pasara a llamarse Torre de Isabel, en honor al jubileo de diamante de la reina Isabel II. La idea se consideró apropiada, ya que la torre del lado sudoeste fue bautizada como Torre Victoria,
también con motivo del jubileo de diamante de la reina Victoria en 1897. La propuesta se aprobó finalmente el 26 de junio de 2012. El primer ministro, David Cameron, anunció el cambio de nombre en el Parlamento el 12 de septiembre, y la medida se hizo oficial en una ceremonia en la que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, develó una placa colocada en la torre, en el jardín adyacente. El reloj del Big Ben fue creado en 1850 por Edward Dent, pero tuvo la ayuda de Edmund Beckett Denison. Los 4 laterales del reloj y sus esferas fueron diseñados por Egastes Pugin. Cada lateral está formado por una estructura circular de hierro de 7 metros que contiene 312 piezas de cristal opaco, como una vidriera. Algunas de estas piezas pueden retirarse para revisar las manecillas del reloj. Los marcos de las esferas son dorados. En la base de cada cara del reloj, hecha con letras de latón, hay una inscripción en latín: Dios guarde a nuestra reina Victoria I. Al contrario que muchos otros relojes con numeración romana, en las esferas del Big Ben el número 4 aparece representado como IB, en lugar de la forma tradicional en los relojes con números romanos, que serían 4i. El reloj es famoso por su gran fiabilidad y precisión. Sus diseñadores fueron el abogado y orólogo aficionado Edmund Beckett Denison y George Biddell Airy, el astrónomo real. La construcción se encargó al relojero Edward John Dent. Tras su muerte en 1853, su hijastro Frederick Dent completó el trabajo en 1854. Como la torre no se terminó de construir hasta 1859, Denison tuvo tiempo para experimentar. Inventó un sistema de escape de gravedad, que consiste en un péndulo con una estrella de 3 puntas que gira cuando el péndulo bate los segundos, lo que permite una separación entre el péndulo y el mecanismo del reloj. El péndulo se encuentra en una estancia cerrada a prueba de viento bajo el mecanismo. Mide 4 metros de largo, pesa 300 kilos, está suspendido de una tira de acero elástico de un grosor de 1,64 de pulgada, y suena cada 2 segundos. El mecanismo del reloj, situado en una estancia superior, pesa 5 toneladas. En la parte alta del péndulo hay un montón de peniques, que sirven para ajustar el movimiento del reloj. Al añadir una moneda se desvía milimétricamente la posición del centro de masas del péndulo, reduciendo la longitud de la varilla y aumentando así la velocidad a la que oscila. Agregar o quitar una moneda hace variar la velocidad del reloj en 0.4 segundos al día. El 10 de mayo de 1941, un bombardeo alemán dañó 2 de los relojes, y algunas secciones del tejado de la torre cayeron y destruyeron el edificio de la Cámara de los Comunes. El arquitecto Sir Giles Gilbert Scott diseñó un nuevo bloque de 5 pisos, 2 de los cuales están ocupados por la actual Cámara, que empezó a usarlos el 26 de octubre de 1950. A pesar de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, el reloj siguió funcionando y dando la hora con perfecta puntualidad. La campana principal, llamada oficialmente Great Bell pero más conocida como Big Ben, es la campana más grande de la torre y forma parte del reloj. La campana original, que daba las horas, pesaba 16.3 toneladas, y fue fundida el 6 de agosto de 1856. Posiblemente fue nombrada en honor de Sir Benjamin Aelle, y su nombre está inscrito en ella. Otra teoría sobre el origen del nombre es que se bautizó así en honor a un boxeador de la época, Ben Count. Se cree que la campana fue llamada originalmente Victoria, en honor a la reina Victoria, pero el hecho de que un parlamentario sugiriera ese nombre durante un debate no está registrado oficialmente. Debido a que la torre no estaba aún terminada, la campana fue montada en uno de los patios del palacio. La primera campana fue transportada a la torre en un carro tirado por 16 caballos, en presencia de una multitud que animaba el progreso de la operación. Durante las pruebas de la campana, esta se agrietó sin posibilidad de reparación y hubo que construir una de recambio. La nueva campana fue fundida el 10 de abril de 1858, y tenía un peso de 13.76 toneladas. Esta campana fue subida 61 metros, hasta el campanario de la torre, una operación que llevó 18 horas. Tiene 2.29 metros de altura y 2.74 metros de diámetro. Esta nueva campana sonó por primera vez en julio de 1859, y en septiembre también se rompió, golpeada por el martillo. Según el gerente de la fundición, el orólogo Denison había usado un martillo con más del doble del peso máximo especificado. Durante 3 años, la campana Big Ben fue retirada y las horas sonaron en la campana más baja de los cuartos hasta que fue reparada. Para repararla, se cortó una pieza cuadrada de metal del borde de la grieta,
y a la campana se le dio un octavo de vuelta para que el nuevo martillo golpeara en otro lugar. Big Ben ha sonado en un tono ligeramente distinto desde entonces, y la campana sigue en uso a día de hoy con la grieta sin reparar. La campana Big Ben fue la más grande en las Islas Británicas hasta que la Great Paul, de 17 toneladas y actualmente instalada en la Catedral de San Pablo, fue fundida en 1881. El Big Ben ha tenido algunas averías, reparaciones y otros incidentes, aquí te contamos cuáles han sido. En 1916, en la Primera Guerra Mundial, las campanas fueron silenciadas y el reloj dejó de iluminarse de noche durante 2 años, para evitar ataques de los cepelines alemanes. En 1940 y 1941, aunque las campanas siguieron funcionando, el reloj dejó de iluminarse de noche durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar servir de guía a los pilotos del Blitz. El 10 de mayo de 1941, un bombardeo alemán dañó una de las esferas del reloj. El 3 y 4 de junio de 1941, el reloj se paró desde las 22:13 hasta las 10 de la mañana siguiente, debido a que un obrero que estaba reparando el daño causado por el bombardeo, dejó caer un martillo que se quedó atascado en la maquinaria. En 1949, el reloj se retrasó 4 minutos y medio debido a que una bandada de pájaros se posó en el minutero. El 15 de febrero de 1952, el reloj sonó 56 veces cada minuto durante el funeral del rey Jorge VI, fallecido a la edad de 56 años. El 13 de enero de 1955, el reloj se paró a las 3:24 de la madrugada, debido a la nieve acumulada en las esferas norte y este. Se instalaron pequeños calefactores eléctricos en el interior de ambas esferas, que hicieron frente al frío del invierno, y esta medida ha ayudado a reducir las incidencias producidas por frío o congelación. El 31 de diciembre de 1962, el reloj se atrasó debido a la gran cantidad de nieve acumulada entre las agujas, por lo que el año nuevo entró con 10 minutos de retraso. El 30 de enero de 1965, las campanas fueron silenciadas durante el funeral del estadista y ex primer ministro Winston Churchill. El 5 de agosto de 1976, el reloj sufrió su primera y por ahora única avería. Debido al desgaste del metal, el mecanismo del repique del reloj se rompió. El reloj fue reactivado de nuevo el 9 de mayo de 1977. Fue el periodo de tiempo más largo que el reloj estuvo sin funcionar desde su construcción, aunque hubo paros menores entre 1977 y 2002, cuando el mantenimiento del reloj corría a cargo de la antigua empresa relojera, fueron reparadas en poco tiempo y no se consideraron paros. Hasta 1970, el mantenimiento fue realizado por la empresa original fundada por Edward John Dent, y desde 2002 corre a cargo del personal del Parlamento. El 30 de abril de 1997, el reloj se paró un día antes de las elecciones generales, y se paró de nuevo 3 semanas después. El 27 de mayo de 2005, el reloj se detuvo a las 22:07, posiblemente debido al clima caluroso. Volvió a funcionar pero se detuvo a las 22:20, y permaneció parado durante 90 minutos antes de volver a funcionar. El 29 de octubre de 2005, el reloj fue detenido durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Fue el mantenimiento más largo en 22 años. El 5 de junio de 2006, las campanas de los cuartos fueron retiradas durante 4 semanas, ya que una de ellas estaba dañada y necesitaba una reparación. Durante este tiempo, la BBC Radio emitió cantos de aves, en lugar de la emisión habitual de las campanadas. El 11 de agosto de 2007, el reloj fue detenido durante 6 semanas para hacer reparaciones. Se reemplazaron partes del mecanismo y el martillo de la gran campana, por primera vez desde su instalación. Durante las reparaciones, el reloj no funcionó mediante el mecanismo original, sino mediante un motor eléctrico. La intención era que el reloj funcione adecuadamente otros 200 años, antes de que sea necesaria otra gran reparación. El 27 de julio de 2012, comenzando a las 8:12 de la mañana, el reloj sonó 30 veces, para marcar el inicio de los Juegos Olímpicos, la 30ª Olimpiada, que comenzó oficialmente ese día. El 17 de abril de 2013, las campanas fueron silenciadas como muestra de dignidad y respeto durante el funeral de Margaret Thatcher. El 18 de agosto de 2014, a las 9 de la mañana, se desconectó el mecanismo del reloj, con las agujas señalando las 12 en punto, para facilitar las labores de limpieza de las 4 esferas, y que se prolongarían 4 o 5 días, según las condiciones climatológicas.
La última vez que se lleva a cabo una limpieza, fue en 2010. En agosto de 2015, se descubrió que el reloj iba 7 segundos adelantado, por lo que se retiraron monedas del péndulo para corregir el error, causando que fuera más despacio durante un tiempo. El 21 de agosto de 2017, las campanas del reloj son silenciadas durante 4 años para realizar trabajos de reparación y mantenimiento. Durante este tiempo se retiraron las agujas, las esferas y las luces para ser reparadas, pero en todo momento se mantendrá en intacta y en funcionamiento al menos una de las esferas, con las agujas movidas por un motor eléctrico.